días a todos. Un placer de saludarles. Muy buenos días a nuestros estimados clientes, amigos, público en general. Agradecemos por atender a esta charla. Realmente para PwC Interaméricas es un placer poder compartir esta mañana, dar gracias a Dios por este día y pues estar aquí para compartir un tema muy interesante a través de nuestra división de capacitaciones de PwC Academy, en el cual pues nos interesa llevar temas de actualidad, temas que están siempre dentro del marco corporativo y que son de gran relevancia para todos ustedes. En este orden de ideas, pues PwC Academy pues intenta dar este tipo de charlas, capacitaciones, ya sea al público en general o a la medida para sus empresas, con el ánimo pues siempre de explorar dentro del marco regulatorio y el marco jurídico tributario y de otras áreas, pues para estar siempre a la vanguardia en todos los temas a nivel de capacitación. De hecho, en febrero 16 vamos a tener también un interesante evento sobre ganancias de capital y reestructuraciones corporativas para los que quieran atender. Y pues nuevamente agradeciéndoles, mi nombre es Roberto Osaeta, soy socio del área de impuestos y legal para PwC Guatemala, estoy basado en Guatemala y pues esta mañana vamos a tener el placer de conversar con ustedes y tan distinguidos panelistas que me acompaña el día de hoy, William Mengíbar, que es el socio líder para ESG de PwC Interaméricas, y Alexander Kader, que es director del área de impuestos y legal. Tanto William está basado en Costa Rica y Alexander está basado en El Salvador. Y pues esta mañana nos trae un tema muy a la boga. Creo que está en boca de todos a nivel corporativo y dentro de las corporaciones está a nivel de distintos departamentos, distintas secciones de las empresas que van incorporando pues estos principios, pero creo que hay mucho tramo que recorrer para crear esa conciencia, para comprender también la extensión del tema, ya que este es un tema muy extenso y el día de hoy queremos traer una cápsula que condense pues los aspectos más importantes para que ustedes se lleven los elementos principales y sobre todo porque en materia corporativa cada vez más suena en nuestro radar corporativo la sostenibilidad, la responsabilidad social, la sostenibilidad, el medio ambiente y todo lo que se relaciona con los principios de ESG, que ya vamos a explorar un poco, y cómo en este caso específico de la charla del día de hoy, pues se vincula, hay una vinculación bastante importante con la fiscalidad. Para ello, pues, hemos notado pues, que es una prioridad para las empresas, pues, realmente estar comprometidas en las comunidades donde operan, dentro de una crisis climática que estamos viendo cada día, pues, más agravada en una etapa post-pandemia. Y la contribución de las corporaciones, pues, es fundamental para lograr una recuperación que impulse no solo el medio ambiente, sino el sistema económico sostenible, acelerando una transición a sociedades pues descarbonizadas. Por ejemplo, en ese sentido, los principios de ESG que cubren consideraciones relacionadas con medio ambiente, social y gobierno corporativo son claves, son claves a la hora de realizar inversiones responsables con el planeta, ¿verdad? Entonces, dentro de los últimos años, pues también hemos visto que la visión de las empresas, creo que nos damos cuenta que ahora existen cambios acelerados en todas las materias y el medio ambiente y la responsabilidad social y de gobierno corporativo no es la excepción. Dentro de ese orden de ideas, las empresas ya no solo están enfocadas en generar un beneficio o una utilidad, sino que se pide la mía extra, ¿verdad?
La sociedad ya como tal está demandando que las empresas sean capaces de aportar algo extra al desarrollo de la comunidad para mejorarla, para reforzar el sistema sanitario, el medio ambiente, que como lo habíamos comentado, pues está severamente dañado, la infraestructura, aspectos como la educación y el medio ambiente, pues en compromisos realmente integrales y transversales con la sociedad. Dentro de eso, pues las estrategias en gobierno corporativo, en la parte social eh, y en la parte medioambiental son claves. Pero estos tres pilares tienen un sinfín de connotaciones y de implicaciones, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pues la estrategia fiscal de las empresas también deben estar alineadas con los principios de sostenibilidad y los criterios de ESG en cuanto al medio ambiente, en cuanto al gobierno corporativo y en cuanto a la parte social. Porque a veces no logramos hacer ese vínculo entre fiscalidad y ESG, ¿verdad? Y ese es lo que vamos a explorar un poquito el día de hoy para efectos de poder ir eh, eh, teniendo claridad en los conceptos y vamos a poder compartir hoy, tanto como les mencionaba, con William Mengíbar, nuestro socio líder en ESG en Interaméricas, y con Alexander Caer, director de impuestos de PwC El Salvador. Y en este orden de ideas, pues tal vez antes de entrar en temas de fiscalidad, pues vamos a repasar un poco para ir de lo general a lo específico un poquito y tal vez conversando con William, que tiene pues una ya amplia experiencia y trayectoria y que tiene una mejor visión y un termómetro de cómo están las empresas incorporando estos principios, pero así como hay empresas que están en una etapa de exploración, en una etapa muy incipiente, hay otras que están ya bastante desarrolladas. Entonces, en esa mixtura de avances, pues tal vez creo que sería prudente conversar un poquito y tal vez, William, tú nos podrías comentar para partir de nuestra base, nuestra columna vertebral de la charla de qué es ESG. Sí, gracias, Roberto. Pues mira, ya lo mencionabas antes, ESG, quizás para dar un overview, es un concepto relativamente nuevo. Digo relativamente porque el concepto de sostenibilidad viene desde hace algunos años atrás. Y es un concepto que ha venido evolucionando en el tiempo. Este ESG o ASG en español es un acrónimo que está definido en tres pilares. Es medioambiental, o environmental, social y de gobernanza. Y es la última evolución del concepto de responsabilidad social, que evolucionó para ampliarse a una filosofía de sostenibilidad que ya involucra a la sostenibilidad, como decir, es un concepto más amplio. Ahí podemos enmarcar la política pública, las organizaciones supranacionales, la geopolítica, que tiene que ver con todo esto. Dentro de la sostenibilidad está el concepto de ESG, que es el que estamos dando. Y este concepto surgió por una iniciativa originalmente de un grupo de inversionistas y de financistas de bancos multilaterales en conjunto con las Naciones Unidas, pues comenzaron a buscar formas de echar a andar esta, por decir así, de incluir o darle combustible a esta maquinaria para empezar a movernos hacia un modelo sostenible. Y detrás de todo de este concepto, pues hay un cambio muy relevante de la filosofía económica.
el concepto en el fondo pues trata de incorporar elementos de sostenibilidad a la estrategia de las compañías para que todo pase a través de esa visión o esos lentes. Tú lo mencionabas, pasamos de solo generar valor para nuestros accionistas a buscar un modelo de generación de valor para todas las partes interesadas. Y dentro de esas partes interesadas están pues nuestros empleados, las comunidades en las que operamos, la sociedad en general, el Estado, el planeta. Y hay otro conjunto de subsecciones que están involucradas. Entonces, se trata de mover, por ejemplo, el Foro Económico Mundial está impulsando un concepto denominado el capitalismo de las partes interesadas, y es pasar de este modelo o este cambio de paradigma económico para buscar favorecer, lograr siempre obtener rendimientos para tus accionistas, pero al mismo tiempo buscar valor, generar valor para todas las otras. El presidente Petro en el Foro Económico Mundial en Davos lo denominó diferente recientemente y decía tenemos que migrar a un capitalismo descarbonizado. Es un concepto un poquito diferente y me llamó bastante la atención. Y atiende, y ahí quizás voy a pasar a uno de los puntos más notorios o más protagonistas de esto, porque descarbonización tiene que ver con un tema muy relacionado a los efectos del cambio climático. Y los efectos del cambio climático solo es un elemento de todo el espectro del pilar ambiental. En el pilar ambiental tenemos otras cosas. Tenemos la biodiversidad, tenemos la contaminación del aire, tenemos la escasez de agua. Hay muchos otros temas que no solamente el clima. Sin embargo, el clima se roba todos los titulares porque es la circunstancia más urgente que estamos enfrentando y que desencadena una serie de impactos para todas las otras. Y una de las circunstancias que como empresarios de negocios tenemos que observar hoy por hoy, hablando específicamente de este detonante del clima, que como les digo impacta los otros pilares, es que estamos pasando a tener que evaluar o adicionar a los riesgos tradicionales que evaluamos en las compañías y que gestionamos en las compañías, a incorporar otros riesgos, como el riesgo del clima, es uno, el riesgo de la sostenibilidad de la fuerza laboral, es otro, las disparidades en la edad de nuestros trabajadores, porque tenemos sociedades dispares. En Europa tenemos unas sociedades más envejecidas, pero en Latinoamérica tenemos sociedades más jóvenes. Y en África tenemos un periodo muy corto de vida, con una población muy alta, pero con poca experiencia y poca formación. Entonces tenemos disparidades fuertes que impactan el ambiente productivo a nivel global. Entonces, les decía que como empresarios tenemos que enfocarnos en entender esta circunstancia, ver cómo nos impacta y si nos impacta, porque tenemos que evaluar nuevos riesgos que a su vez impactan los riesgos tradicionales. Por ejemplo, si nuestro mercado nuestros principales consumidores están ubicados en una zona que va a ser muy fuertemente impactada por cambio climático en los próximos 10 años, en los próximos 8 años, pues entonces tenemos una circunstancia que va a impactar nuestra capacidad de seguir creciendo y hay que evaluarlo. Por otro lado, también tenemos que pensar en que este nuevo modelo pues va a traer impactos porque está creando impactos a nivel de fiscalidad, porque está creando una nueva forma de medir las cosas. Ya se tienen metodologías para poder medir los impactos financieros originados de los impactos del cambio climático, por poner el ejemplo del cambio climático. Y eso, ¿cómo va a impactar
la sostenibilidad de los negocios en el mediano y largo plazo. Y los gobiernos y las instituciones no vinculantes como los COP, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de donde surgió el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que aunque no son vinculantes, ejercen mucha presión para lograr apegarse a los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de estos objetivos, en ese proceso de descarbonización, en ese proceso de favorecer a todas las partes interesadas, pues también los impuestos, los incentivos o la forma de visualizar cómo las empresas tienen que contribuir con la sociedad y el Estado están evolucionando y hay que prepararse para eso. ¿Qué tal si el día de mañana y tenemos una compañía altamente emisora de gases de efecto invernadero, no solo carbono, sino también los otros gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso, y no hemos hecho nada y el año que sigue, pues se incorpora un impuesto que va a pesar más que el impuesto sobre la ganancia. Sin duda nos vamos a ver impactados. En general, el objetivo digamos, una aspiración que persigue la incorporación de este concepto es prepararnos como sociedad y preparar a la comunidad empresarial para incorporar estos elementos dentro de su estrategia y su modelo de negocio para poder llegar a tener una sostenibilidad en el tiempo que va más acorde a las circunstancias que estamos viviendo hoy día. Un conocido y amigo mío que estuvo con nosotros en la charla del Instituto el año anterior y que nos ayudó también en la acción que hicimos en colaboración con el Foro Económico Mundial, el reporte que se emitió recientemente en Davos de parte del Foro Económico Mundial, decía la siguiente cuota. O sea, una vez que incorporas las medidas de sostenibilidad y el carbono, compensas al personal a través de medir este carbono, las reglas del juego ya cambiaron. Y eso es lo que tenemos que tener claro hoy día. Las reglas del juego están cambiando y pues tenemos que apegarnos a estas nuevas reglas. Roberto. Creo que se nos ha caído Roberto, William, pero tal vez para ir conversando sobre esto, tal vez si nos puedes comentar un poco cómo a nivel mundial se está manejando, qué es lo que tú has visto que se está manejando como acciones tendientes a ESG desde la óptica global, o qué países incluso pueden estar un poco más avanzados o sectores. Sí, la Unión Europea sin duda ha avanzado mucho. Todo tenemos como un progreso poco diferenciado, por decirlo de esta forma. Obviamente podríamos enfocar el análisis o arrancarlo en diferentes perspectivas, como por ponerte un ejemplo, podríamos arrancar un análisis diciendo, bueno, ¿cuáles son los países más contaminantes versus los menos contaminantes? Y así la respuesta ha venido evolucionando a partir de estas circunstancias. O analizarlo y decir cuáles son los países que históricamente han contribuido más a esta situación versus los países nuevos. Por poner un ejemplo, el Reino Unido es donde arrancó el tema de la explotación del carbono y como combustible para echar a andar toda esta maquinaria industrial, toda la industrial, pues tiene más años actuando que India, pues, recientemente, aunque India actualmente es India y China tienen un impacto importantísimo en las emisiones, pues son actores relativamente nuevos. Pero la tendencia, quizás, y desde mi perspectiva,
el avance que hemos visto, o los que han ido a la vanguardia implementando nuevas medidas, ha sido Europa, en el sentido de que han emitido o sus propias normas, sus propias taxonomías. Por ejemplo, Europa tiene una taxonomía para definir qué es verde, qué es sostenible, y eso hace que pueda ser evaluado por los diferentes protagonistas de la economía. Es decir, un banco de inversión puede evaluar un proyecto basado en una taxonomía definida para calificarlo si es verde o no. Si no tenés esa taxonomía, pues resulta bastante una evaluación muy juicio, criterio, si eso no es verde. Bueno, y para los auditores, pues sería más complejo también para el Estado también, qué es verde, qué no es. Entonces han avanzado en la taxonomía, han avanzado también en el hay un impuesto para el consumo eléctrico, para la producción, o sea, si tienes energía renovable o estás consumiendo gas. Actualmente hay una crisis con el tema de gas, pero hay impuestos relativos a países nórdicos más, que son los que están a la vanguardia de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues hay sanciones muy duras para las personas que no reciclan, para los que contaminan y botan basura en la que no hacen su labor de separar los residuos. Hay sanciones y hay multas que vienen siendo desde hace años ya. Entonces, en general, Europa me parece que ya está bastante avanzada. Estados Unidos ha implementado una más orientada a las inversiones, más de evaluación de riesgos. Obviamente los mercados de capitales en Estados Unidos son más vanguardistas y ya hoy por hoy puedes encontrar calificaciones de riesgo en ESG para las compañías como Standard Poor's o Sustainalytics o el MSCI, son proveedores de información financiera. También, la Bolsa de Valores de Londres es un proveedor de información en índice ESG. Entonces el enfoque ha sido un poquito diferente. Y en Latinoamérica, pues creo que precisamente en nuestra región, en Centroamérica, estamos en los primeros días, por decirlo así, de nuestra viaje de transformación. Aunque sí hay compañías que han tenido un avance importante, sobre todo la conexión transnacional o Europa, Estados Unidos, han evolucionado así. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por este panorama sobre ESG a nivel global. Me parece que esa parte de la taxonomía que ha aplicado la Unión Europea es sumamente relevante para los fines de este conversatorio que estamos teniendo. Y uno de los aspectos que entiendo por lo que mencionabas es que ya la parte de estas regulaciones de taxonomía que ha establecido ya por esta vía la Unión Europea y que se están implementando ya no solamente es a nivel de un esquema de voluntariedad, sino que ya es algo que a nivel normativo se tiene una obligación de cumplir. Entonces, eso es sumamente relevante porque ya las empresas como tal deben de estar incorporando todas estas acciones tendientes a el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez vamos adelantando. William, si tú me puedes ayudar a pasar la siguiente slide. Ahí, ¿te funciona en esto? Disculpe, el rol de presentador lo tiene don Roberto en ese momento.
Ah, ok. Y veo que aquí ya se incorporó Roberto. Perfecto. Pero creo que está teniendo algún par de problemas técnicos. Vamos a dar un par de segundos para que se incorpore. Hola, Roberto. Perdón, disculpe, el estimado público, pequeña falla técnica, pero ya estamos de vuelta. No hay problema. Tal vez solo para ponerte en perspectiva, nos comentaba William sobre todo el panorama de ESG a nivel de global, ¿verdad? Qué sectores o qué países son los que están un poco más avanzados y nos mencionaba sobre el Reino Unido. Entonces, para que ahí te dejo el micrófono para continuar la presentación. Perfecto. Pues muchas gracias, Alex y William, y nuevamente disculpen el problema técnico. Pues sobre la base que mencionaba William, yo creo que es bastante importante y hago una recapitulación porque es una materia muy amplia y muchas veces se diluye un poco la comprensión de este término, se diluye un poquito qué áreas deben de incorporarse a estos principios que van vinculados, como mencionábamos, al factor ambiental, al factor social, al factor de gobierno corporativo. Entonces, muchas veces para aquellos colegas, aquellas corporaciones en donde no tienen una claridad en dónde podríamos iniciar, en donde qué aspectos se debe tomar para incorporar esos principios, porque el factor ambiental es importante, como bien lo dijo William, muchas veces ESG rápidamente se vuelca a la perspectiva de medio ambiente. Pero eso es porque ese pilar es el que más importancia, obviamente por el contexto climático mundial, ha tomado relevancia. Sin embargo, no es el único pilar de ESG, porque tenemos también el factor social, el factor gobierno. Entonces, un poquito en perspectiva, pues el factor ambiental va enfocado a la administración de recursos, prevención de contaminación, reducción de fuentes de emisiones que alteren el cambio climático, realizar informes o divulgaciones medioambientales, disminuir el impacto ambiental, reducir costos también, utilización de energía renovable, que ya vamos a ver más adelante. Creo que es un área que Centroamérica se ha enfocado, pues los gobiernos se han enfocado en tratar de impulsar todos los proyectos de energía renovable o limpia, y también pues evitar riesgos de marcos regulatorios en cuanto al medio ambiente. Luego, en cuanto al factor social, pues tenemos la promoción de la salud y seguridad, fomentar las buenas relaciones con los trabajadores, también como nuestras comunidades. Entonces, es un concepto que no solamente abarca internamente, sino también externamente, si lo miramos desde los puntos de vista social y medio ambiente, aumentar los niveles de productividad y obviamente el factor gobierno corporativo. También el concepto es como muy amplio, ¿verdad? Gobierno corporativo típicamente, y sobre todo para los que están más del lado del marco legal, pues se visualiza una estructuración del gobierno corporativo, pero es más amplio, ¿verdad? Es más amplio que esa jerarquía y esa estructuración del gobierno corporativo. Obviamente es un elemento, pero pues va un poquito a los objetivos de integrar y orientar más que todo a los accionistas en la administración, en seguimiento a los estados financieros, en cómo los derechos y obligaciones de los accionistas y de la inversión pues impactan no solo a los accionistas, pero cómo estamos impactando positivamente a nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, dentro de este marco, es por ello que pues los objetivos de esto, ya como explicaba William, se ha vuelto una tendencia global. Definitivamente creo que en Centroamérica vamos como encendiendo los motores, comprendiendo, ya tenemos casos de estudio para Centroamérica,
de entidades que ya están pues bastante avanzados, pero en perspectiva pues creo que todavía hay mucha tela que cortar. Y dentro de este factor es importantísimo los reguladores, creo yo, porque esto va en una sincronización perfecta, como que si fuera un nado sincronizado entre lo que realmente es obligatorio. Lamentablemente nuestra idiosincrasia un poquito latinoamericana va en pos de qué es obligatorio, qué es voluntario y cuál es la consecuencia o la penalidad. Y no necesariamente la tendencia más importante es también de lo moralmente correcto, ¿verdad? Entonces, dentro de esa instancia, el regulador juega un papel muy importante en virtud para ir echando a andar todo este andamiaje de ESG, ¿verdad? Entonces, tal vez conversando un poquito con Alexander, nos podrías comentar cuál es tu perspectiva de cómo el regulador es realmente el empuje y un elemento importante en toda la materia de ESG. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Pues, como mencionabas, creo que el regulador toma un rol sumamente importante en toda la dinámica y agenda de ESG, ya que tiene diferentes funciones, ¿verdad? Y tal vez la primera que se nos viene a la mente es el rol de castigador, pero no es esa la función tal vez que sea la más importante en un inicio, sino también es el hecho de que el regulador es por su rol protagónico dentro de la sociedad y el marco normativo, es también un impulsador de normativa que permita a las entidades llegar a gozar de ciertos incentivos, beneficios, concesiones en la aplicación de medidas o acciones tendientes a aplicar de forma correcta dentro de sus organizaciones la agenda de ESG. Entonces, ese rol protagónico de impulsador de medidas o de normativa o de regulación técnica que permita llegar a las empresas o entidades a gozar de ciertos beneficios es sumamente relevante y es algo que lo estamos viendo en otras regiones, principalmente como mencionaba William al inicio, lo estamos viendo muy de cerca en la parte de la Unión Europea y acá a nivel de Latinoamérica todavía esa parte es todavía no tan desarrollada. Nos hemos quedado más por el rol de castigador o de fiscalizador. Y bueno, y esos son los otros dos roles también que son sumamente importantes porque no solo podemos verlo desde la perspectiva de que, bueno, el regulador va a venir y va a impulsar normativa para que yo incorpore dentro de mis procesos de corporativos la agenda de ESG, sino que también está el rol de ser un sancionador y un fiscalizador o auditor del cumplimiento de la normativa, si es que le existe, dentro de cada jurisdicción. Y eso es algo que en nuestros países lo vemos que ya está sucediendo. Si bien tal vez no es algo que de una forma directa estamos diciendo, ok, estamos aplicando agenda ESG, pero sí vemos que existe ya normativa para algunos sectores específicos en los cuales se han establecido ciertos reguladores que impulsan a las empresas o administrados que deben de cumplir con la regulación para evitar contaminación, para no impactar el medio ambiente, temas de gobernanza corporativa, temas de buen gobierno en cuanto al tema de corrupción, de actos no éticos. Eso sí lo vemos que ya está sucediendo, ¿verdad? Que vemos que en todos nuestros países tenemos ya cierta normativa que impulsa o que castiga, mejor dicho, el no cumplimiento de esto. Y por ejemplo, lo vemos, por decirte, acá en El Salvador recientemente se emitió una ley general de recurso hídrico, que básicamente lo que busca es precisamente eso, ¿verdad? Regular de forma completa la aplicación el uso del recurso hídrico, la no contaminación del recurso hídrico y la sostenibilidad a largo plazo del recurso hídrico en El Salvador. Y para lo cual establece una entidad que es el regulador que va a
verificar y velar que las empresas que utilicen el recurso hídrico en El Salvador cumplan con las normativas y en todo caso no lo hagan, pues aplicar las sanciones, que sanciones no solo van desde el plano económico, sino que incluso pueden existir sanciones hasta el cierre de empresas o de negocios completos. Entonces eso se vuelve sumamente relevante y esto estamos hablando que acá, por ejemplo, en El Salvador lo mencionábamos para el tema de recurso hídrico, pero como mencionábamos anteriormente en la parte de la taxonomía del Reino Unido se ha enfocado no solo en la parte del recurso hídrico, sino que también en la prevención y control de la contaminación a nivel general, la adaptación de normativa que regule el cambio climático, el uso sostenible de recursos naturales, cualquier aspecto que impacte a la transición a la economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad. Entonces, creo que todas esas medidas, como mencionábamos, el rol del regulador se vuelve sumamente importante en aplicar las sanciones, pero también considero de que hace falta esa parte de los incentivos. Impulsar normativa que también incentive o dé concesiones a empresas o entidades que sí estén en cumplimiento, que sí estén aplicando dentro de su agenda corporativa la agenda ESG. Y eso creo que es algo que va a venir, pero es algo que debemos también tomar en consideración. No, excelente, muchas gracias por tu aporte, Alex. Realmente, como tú dices, es una combinación estratégica de los reguladores para también promover este tipo de normativa, de regulación, que no sea una perspectiva únicamente sancionatoria o punitiva, sino que también otorgue todo el clima de negocio para efectos de que poder desarrollar estas prácticas y facilitar también, incentivar, ya sea a través de no necesariamente solo fiscalmente, aunque fiscalmente es una parte muy, muy importante. Dentro del marco del panorama de inversión, ya ahorita vamos enfocándonos un poquito al área fiscal, pero es importante que nosotros tengamos una perspectiva de la importancia de los criterios de ESG como tal, y tenemos algunas cifras que son interesantes y que nos dan una perspectiva cómo socialmente hemos ido cambiando y hemos ido migrando a otras nuevas consumos, cómo nuestra actividad ha ido cambiando y lo que espera tanto la sociedad como el mundo corporativo va sincronizándose. Y vemos aquí en algunas cifras que los criterios de ESG inciden en un 87% en la decisión de los inversionistas internacionales. Es decir, que las inversiones buscan proyectos, buscan inversiones que vayan en sintonía, en criterio, en congruencia con los principios de ESG y que sean pues inversiones muy, muy encaminadas a los criterios de ESG. Vemos otras cifras importantes, el 95% de los millennials encuestados expresa el interés en inversiones sostenibles. En 2020, los inversionistas destinaron 50% de su capital a estrategias de ESG. Es decir, vamos viendo cómo ese marco va orientándose a toda la inversión sostenible. 93% de los millennials quiere que las inversiones reflejen valores ambientales y sociales. Y también 80% de la generación Z y los millennials creen que las empresas deben de implementar políticas de ESG. 3 de cada 4 inversionistas quieren que sus inversiones sean coherentes con sus valores profesionales. Entonces, dentro de este marco, nosotros vamos viendo estas cifras y así podríamos explorar un sinfín de cifras que son muy importantes porque vamos viendo que las inversiones, como hablábamos al inicio, no solo están visualizadas desde el marco de cuánto podemos generar de rentabilidad de una inversión, sino los inversionistas están orientados específicamente
a que sus inversiones estén en proyectos que sean no solo rentables, pero que vayan en el marco, como hablábamos de ESG, en el marco de gobierno corporativo, en el marco social y en el marco medioambiental. Y dentro de este orden de ideas, la fiscalidad no deja de ser un elemento muy importante dentro del marco de ESG. No solo porque los tributos van de la mano para el fondeo de nuestros gobiernos y los planes de gobiernos, todo lo que se destina al fisco, pues tiene una repercusión en el mundo social. A nivel digamos, por poner un ejemplo, una tasa efectiva de impuesto, pero también cómo estamos efectuando las inversiones, cuál es la sustancia de nuestras operaciones, y ahí empieza un trazado muy puntual en distintas áreas que vamos a ir viendo y que van tocando temas de fiscalidad. Entonces, dentro de ese marco, tal vez, Alex, me podrías compartir un poquito cuál es tu perspectiva de cómo ESG pues va muy de la mano y cómo los departamentos fiscales inciden en los criterios ESG. Pues bueno, realmente, Roberto, creo que la parte tú ya mencionabas que ESG no necesariamente la parte fiscal es lo primero que se viene a la mente que está relacionado o que tiene impacto en acciones de ESG, pero creo que cada vez va tomando más y más relevancia. Hace algunos años no veíamos que en la temática se incorporara como la parte fiscal como un punto importante a tomar en consideración. No obstante, hoy cada vez más estamos viendo que no solo por lo mencionado anteriormente en cuanto a la aplicación de sanciones o de ciertos impuestos verdes que pueden aplicarse, sino que hoy también vemos que la parte de fiscalidad tiene un doble rol, ¿verdad? Por una parte, promueve o desalienta ciertas acciones corporativas por X o Y motivo, ya sea por una cuestión de una normativa que obligue al cumplimiento o una cuestión que sea todavía a nivel voluntario, pero que ya cause un efecto en los stakeholders de las empresas, ¿verdad? Porque, como tú mencionabas, considero que cada vez más vamos viendo que el factor económico de rentabilidad de las empresas ya no es el factor más importante que los inversionistas miran o que el público en general mira. Ya hoy existe un punto en el cual tú, cuando vas a comprar a una marca o una empresa o cualquier organización, o te involucras con cualquier organización, ya te impacta más cómo esa empresa se comporta en el plano social, cómo esa empresa se comporta en el plano de gobernanza y con cuáles son las acciones que esta empresa está tomando para fines del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, creo que eso se toma como una gran relevancia, el hecho de que las empresas tomen en consideración acciones tendientes a ESG en cuanto a incentivar o promover esta aplicación de normativa fiscal, ¿verdad? Y por otra parte, también contribuyen a la parte del comportamiento sostenible vía transparencia fiscal. Y nuevamente, la transparencia fiscal básicamente es eso que mencionaba. Hoy el público en general quiere saber si las empresas están pagando o no están pagando impuestos, en qué jurisdicciones están pagando impuestos y en qué medida. Hoy el tema de la tasa efectiva de renta, que era tal vez a un nivel financiero, económico, era lo más importante, hoy ya no se vuelve lo más importante. Hoy lo más importante que estamos viendo es cómo las entidades a gran escala se están estableciendo el pago de impuestos en X o Y jurisdicción, si efectivamente no están tomando acciones o actitudes agresivas fiscales para promover acciones tendientes a reducirlas, ¿verdad? Estamos viendo que la OCDE ha establecido el Country by Country Report, que básicamente es lo que te establece es reportar efectivamente cuánto estás pagando de impuestos en cada jurisdicción. Hemos estado viendo la aplicación de ciertos
de ciertos impuestos mínimos a grandes multinacionales. Entonces, la parte de fiscalidad cada vez está teniendo mayor relevancia con ESG. Y como vemos en la presentación, pues podemos resumirlo en tres grandes rubros, ¿verdad? La fiscalidad en el medio ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. Entonces, vemos cómo por parte del medio ambiente, que tal vez es lo primero que se nos viene a la mente es bueno, impuestos, ¿verdad? Vamos a tocar qué impuestos tenemos a nivel de la región, cuáles son los incentivos o subvenciones que dan a las empresas por la aplicación de acciones tendientes a reducir el impacto ambiental, y requisitos de cumplimiento y reportería, que a la fecha tal vez no los tenemos tan activamente acá a nivel regional, pero sí vemos que esta es la nueva tendencia que viene, cómo a nivel de las organizaciones están reportando su transparencia fiscal. Pero donde sí vemos es, por ejemplo, en fiscalidad, en sociedad o en gobernanza, ¿verdad? Que lo que les mencionaba, ya existe la obligación en ciertos países de la región en la cual deba de establecerse una transparencia fiscal, de decir a dónde yo estoy pagando impuestos. Y eso tiene un gran impacto a nivel reputacional y de riesgo dentro de las empresas, porque entre mejor las empresas puedan llegar a dar ese discurso en cuanto a su cumplimiento o no cumplimiento con la transparencia fiscal, también así eso se traslada a la percepción que el público en general pueda llegar a tener de estas empresas, y eso ciertamente impacta a nivel macro la sostenibilidad de las mismas. Entonces yo creo que esta parte de cómo se enlaza la fiscalidad con ESG lo podemos ver desde muchas ópticas, pero en resumen se va mucho al tema de transparencia fiscal y la parte de incentivos o impedir que las corporaciones sigan introduciendo acciones dentro de su cadena de suministro, dentro de su producción, que no sean viables con la agenda ESG. No, yo creo que interesantísimo. Muchas gracias, Alex. Y yo creo que esta diapositiva que tenemos ahora en pantalla nos da una visión muy integral de esa pregunta de los departamentos fiscales de cómo me integro, cómo gira y cómo contribuye el departamento fiscal o la división fiscal de nuestra corporación, cómo todas las materias que van en torno a los impuestos puede tener un impacto en ESG, ¿verdad? Y creo que esta diapositiva nos da una precisa y muy puntual relación entre la fiscalidad y el entre la fiscalidad y cada uno de los pilares de ESG con el medio ambiente, el impuesto medioambiental, las subvenciones e incentivos medioambientales y los requisitos de cumplimiento y reporting, como ya tú lo mencionabas, desde la óptica de la sociedad, que yo creo que ese es el gran foco. Y ojo que el tema de fiscalidad es como un nervio muy delicado, sobre todo en nuestras latitudes centroamericanas, en donde el nivel de reportería y el nivel de información que se debe por obligación legal develar al fisco es muy limitada versus otras jurisdicciones que definitivamente hay una total apertura, y no solo por la parte moral, sino por la parte de requerimiento de gobierno y las obligaciones legales. Pues aquí entonces el tema tributario se vuelve un nervio muy delicado, porque no estamos acostumbrados a revelar nuestras cifras, a revelar nuestra organización desde la perspectiva fiscal. No estamos acostumbrados pues a revelar tanta información que vaya relacionado con lo fiscal. Pero al final del día, esto es para que se tome en cuenta, esto es una ola que tarde o temprano va a llegar. De hecho, ya tenemos en Panamá el Country by Country Report. Entonces, esto es una ola que poco a poco cada jurisdicción va a ir acoplando y va a ir requiriendo mayor información.
Tal vez algo muy importante es cómo estas operaciones se realizan entre partes relacionadas, la sustancia de las operaciones, la utilización de paraísos fiscales, las estructuras, si son o no agresivas desde un punto de vista fiscal, pero no solo desde un punto de vista fiscal, porque potencialmente estaríamos dentro de un marco legal, jurídico, tributario, ¿verdad? Pero también aquí empieza a haber una parte de responsabilidad social empresarial y que ahí es una combinación muy interesante en virtud que esa parte que es moralmente correcto sobre la base de un principio de socialmente responsable y que es lo mínimo o lo que me requiere a nivel jurídico mi legislación, ¿verdad? Entonces entramos en un tema bastante interesante y también en la gobernanza, pues el marco de gobierno debe estar alineado, sobre todo con las estrategias fiscales. Creo que más y más las juntas directivas, los comités de auditoría están interesados en cuál es la estrategia fiscal del grupo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, ¿verdad? Y obviamente, como tú mencionabas, Alex, lo primero que se nos viene a la mente es un poquito sobre el medio ambiente, ¿verdad? Que es la corriente más fuerte, pero como ya vemos en esta diapositiva, hay distintos factores fiscales que inciden no solo en medio ambiente, que esa es nuestra conexión principal, sino que también en el gobierno corporativo y en cómo nos proyectamos socialmente hacia el fisco y hacia terceros, ¿verdad? Muchas de las empresas están pues orientando, este solo es, digamos, a manera enunciativa y no limitativa, están volcando sus estrategias sobre ciertos pilares fiscales, ¿verdad? Definitivamente verificar que haya una verificación y existe un mayor control corporativo, ya sea a través del accionista directamente o a través de los órganos de gobierno que han sido designados para la supervisión de la verificación de nuestras estrategias fiscales. Si nuestras estrategias fiscales están alineadas con los valores, propósitos y estrategias de sostenibilidad en el grupo. Porque imagínense en un mundo en donde pudiera proyectarse cierta compañía con ciertos valores, cierto apoyo social, ciertos proyectos que van en pro y alineados con los criterios de ESG, pero estamos pues muy alineados con la parte social, pero de la nada hay un escándalo de evasión fiscal, de elusión fiscal, de incumplimiento o simplemente ni siquiera dentro de un marco fuera del marco legal. Podría ser que por X o Y motivo se revele la tasa efectiva de impuestos y que sea mucho menor a entidades que pudieran ser de la industria. Entonces, esto puede tener, ahí es donde, como les mencionaba, entramos en un tema no solo jurídico, sino moral, y podríamos entrar en temas más allá de ilegalidades, porque yo estoy pagando los impuestos conforme el marco regulatorio jurídico tributario, pero también tengo que no perder de vista que mi estrategia tiene que ir alineada, estrategia fiscal me refiero, debe ir alineada con los valores, propósitos y estrategias de sostenibilidad del grupo, ¿verdad? Porque aquí hay temas reputacionales también que debemos de cuidar. Ya lo mencionabas tú, Alex, para el correcto, y que esa es una ola cada vez más fuerte, el correcto pago de tributos en la jurisdicción que corresponda, conforme el marco legal tributario y conforme la sustancia de las operaciones, ¿verdad? Yo creo que en años pasados los fiscos de Centroamérica han volcado bastante interés sobre la sustancia de las operaciones, obviamente han mejorado su infraestructura de tecnología y eso ha permitido también que estén con una estricta vigilancia sobre la sustancia de las operaciones y que no haya
simulaciones de operaciones para simular gastos, por ejemplo, o que no haya entidades que no tienen ninguna operatividad, ninguna sustancia y que solo puedan fungir en la estructura como un vehículo para disminuir la renta imponible en nuestras jurisdicciones, que eso hace 25 o 30 años eran pues las típicas estructuras fiscales que se recomendaba en el uso de paraísos fiscales, en la creación de grandes grupos corporativos. Pues eso va, si ustedes están en el mundo fiscal, podrán haber, y para los que no, esta práctica se ha ido decrementando un poco más, reflejando la sustancia de las operaciones, evitando potencial elusión tributaria, que no en todos los países la elusión tributaria, acordémonos que la elusión tributaria es dentro de un marco legal y no eludir impuestos, por lo menos desde la óptica de Guatemala. Sin embargo, ya hay otras jurisdicciones que la elusión ya tiene otra connotación de distinto tipo y más vinculado a una no tributación idónea, ¿verdad? Entonces, realmente todas estas estructuras corporativas deben ir alineadas con la sustancia económica y que participen proactivamente en el desarrollo de los países. Y sobre esta base, tomando un poquito la idea del medio ambiente, que es un poquito cómo nos hemos venido desarrollando, pues es importante, hay mucho material muy interesante en cuanto a cómo y aquí se complementa un poco, porque los reguladores vienen a impulsar ese marco regulatorio, por lo menos ahorita nos vamos a enfocar un poquito en medio ambiente, pero también los regulatorios pueden enfocarse en reportería, enfocarse por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya han implementado un software que se llama IDEA, en donde ellos pueden visualizar el comportamiento por industria y subindustria para efectos de visualizar comportamientos no comunes o comportamientos disruptivos de la tributación y de la tasa efectiva. Entonces, cuando hacen cierta filtración cuantitativa y cualitativa, pues nos va a indicar un índice de tributación de las empresas, ¿verdad? Entonces, cualquier empresa que esté por debajo de esos parámetros cuantitativos y cualitativos pudiera ser, no quiere decir que sea sinónimo de alguna acción fuera del marco legal, pero la administración tributaria va a ir a verificar sobre todo las partidas que más interés le generen, ¿verdad? Pero en este orden de ideas, pues vemos, leyendo un poco sobre el contexto y en materia de impuestos ambientales, nosotros vemos cómo los impuestos ambientales estamos respecto de la OCDE y viendo desde la óptica de Asia, América, Europa, estamos muy por debajo del marco que tiene la OCDE en materia de impuestos ambientales respecto de Europa, por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente los impuestos ambientales, ya vamos a ver un poquito qué está pasando en Centroamérica, pero es importante y aquí es donde confluye el tema de los reguladores. Vemos también el comportamiento de emisiones de CO2 por habitante. Estas son cifras a 2019 de Global Carbon Atlas, que es nuestra fuente, y vemos cómo tenemos toneladas anuales de CO2 por habitante y vemos definitivamente en relación al resto del mundo, pues estamos en algunos países de Centroamérica entre menor a 1 y de 1 a 2.5 toneladas de CO2 por habitante, pero tenemos países que tienen entre 10 y 20 toneladas por año, ¿verdad? Entonces, es por ello que el tema climático se volvió como un pilar
y un pilar mucho más importante dentro de ESG, pero no es el único, como les mencionaba, los impuestos ambientales no es el único tema que incidan en los principios de ESG. Vemos también impuestos a recursos naturales, el aporte por país, y vemos definitivamente que, como podrán ver en la gráfica, tenemos en Centroamérica bastante incipiente la práctica en los impuestos a los recursos naturales, siendo un área de Centroamérica tan rica en recursos naturales. Sin embargo, ya hay esfuerzos. Mencionábamos, yo les comentaba que en Argentina tenemos un impuesto para tener un poquito la región de Centroamérica. En Argentina tenemos impuestos sobre combustibles líquidos, impuesto al dióxido de carbono. Chile tenemos impuesto al dióxido de carbono, impuestos a vehículos motorizados nuevos, impuestos a las emisiones del aire. También tenemos en Colombia un impuesto nacional al carbono. En México tenemos un impuesto al carbono también. Vemos cómo impuestos a la emisión de carbono empieza a tomar relevancia en cuanto al área de México y Sudamérica. En el área de Centroamérica, pues tenemos, pues creo, la mayor parte no tanto tenemos una base sólida de impuestos per se, aunque sí los existen, no es una base tan sólida como sí lo hemos visto en otras jurisdicciones. En el caso de Guatemala, por ejemplo, no hay un impuesto al carbono, por ejemplo. En algún momento se trató de regular las emisiones de gases contaminantes. Es bastante complicado, y sobre todo el marco regulatorio, e impulsar ese marco regulatorio a través del Congreso de la República son procesos bastante complicados. Sin embargo, los esfuerzos se han enfocado en dotar de incentivos fiscales, como ya lo mencionaba Alex, dotar de incentivos fiscales a los proyectos de energía renovable. Hay ciertos beneficios que contempla la ley forestal para la reforestación, y este año entró en vigencia, el año del 2022, en el último semestre de 2022, entró en vigencia una normativa que exonera de impuestos tiene exoneraciones del impuesto sobre la renta, del IVA, a vehículos que funcionen con energías renovables, ya sea vehículos por energía renovable, ya sean solares, con nitrógeno, de distinta naturaleza. Para su importación tienen exenciones a la primera matrícula. Y así, si nosotros nos vamos a ver en Centroamérica, nos vamos a dar cuenta que el denominador común son beneficios o incentivos fiscales a la producción o proyectos de energía renovable. Esa sería la base que sí tenemos muy clara hoy en día en Centroamérica. Creo que Costa Rica está unos pasos adelante, porque sí hay algunos impuestos del timbre forestal, hay impuestos para parques nacionales, versus si quitamos a Costa Rica, los demás países, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, están muy enfocados en algunos incentivos fiscales a ciertos automotores o impuestos a automotores nuevos, pero el principal foco es incentivos fiscales a energía renovable. Sin embargo, creo yo que queda mucho trecho, no solo desde la perspectiva del regulador, sino desde la perspectiva también del cumplimiento, porque aquí hay muchas veces una parte importante que debe ser: socialmente estamos dispuestos a acatar esas disposiciones, como los impuestos al carbono, los impuestos a emisión, la contaminación. Inclusive hay un impuesto en Sudamérica por el uso de agua, para efectos de reducir el consumo de agua innecesario. Entonces, estos son temas bastante álgidos,
pero que este es el futuro en cuanto a los impuestos e incentivos al medio ambiente nos podemos referir, ¿verdad? Entonces, creo yo que para ir finalizando, no sé, William, si tenías alguna acotación que quisieras compartir previo a ya ir finalizando esta charla. Sí, sí, gracias, Roberto. Quizás un par de reflexiones. Como se comentó, pues tenemos una región todavía un poquito detrás, en una etapa muy temprana de comenzar a regular y a involucrar todo este tema de fiscalización y regulación en materia de sostenibilidad. Y ninguno de nuestros países tiene todavía un plan integral que coordine o esté bien estructurado. Como mencionabas, Costa Rica tiene desde hace muchos años más, pues más incentivos e incluso impuestos. Y eso ha provocado un movimiento cultural. Ya la población en general está bastante a reciclar, a separar residuos, porque sí, ya no, ni siquiera es algo que se cuestione. Contrario a los otros países. Entonces ha servido bastante ese viaje. El problema es que ya no tenemos tiempo para hacer eso en una etapa muy distanciadas una de otra. Tenemos una urgencia por hacer eso. Entonces, esa es una reflexión. Estamos en una etapa temprana. Tenemos que involucrarnos y buscar asociaciones con organizaciones locales, buscar también a las organizaciones gubernamentales para tener diálogos y ver la forma en la que podemos hacer esto, porque nos vamos a enfrentar a una circunstancia en la que nuestros países están muy azotados por los efectos del cambio climático y nos vamos a seguir viendo azotados, si no es mayormente, por lo menos a como estamos hoy, que ya la situación 10 años acá ha cambiado. Los desastres naturales, la situación de las olas de calor, las precipitaciones excesivas en corto tiempo, van a seguir presentes, van a seguir aumentando y eso requiere o va a requerir muchos fondos por parte del Estado. Y ahí se viene una presión por el Estado por recolectar impuestos, por recolectar recursos. Pero también el Estado tiene un rol importante en generar las bases y las condiciones necesarias para que los negocios prosperen en este nuevo ambiente. Entonces, el desafío es encontrar el camino entre esas dos circunstancias. Y finalmente, lo otro es que todos, para la audiencia regional, no todas las respuestas van a ser iguales, porque tenemos, en este tema de sostenibilidad se habla de materialidad, tenemos distintas circunstancias materiales en cada país. Entonces, es probable que el tema del carbono sea quizás el común denominador, pero habrán otros temas de sostenibilidad que son muy focalizados en países puntuales. Tenemos circunstancias de corrupción, por ejemplo, más focalizados en uno o en dos de nuestros países en la región. Los temas migratorios, más al norte de nuestra región centroamericana, quizás muy enfocados en energía en el lado sur. O sea, hay diferentes circunstancias, entonces no esperen que una sola medida pues nos quede a todos, ¿verdad? Habrá esa diferencia y eso le va a ayudar a y bueno, ya para cerrar, robar más el micrófono, agradecerles a todos de mi parte y que bueno, que nos vamos a involucrarnos, a interesarnos en este tema y sobre todo anticipar los posibles impactos que pueden tener en nuestros negocios. Muchas gracias, William. Y me gustó algo y que tú mencionabas y que nuestro amigo estaba viendo, José Cano, nos pregunta y me gustó mucho lo que mencionaste, que ya es ciertos temas regulatorios se volvieron ya una cultura. Entonces, creo yo que
y Costa Rica, obviamente, inclusive la proyección que tiene a nivel centroamericano y a nivel mundial global, como un paraíso donde el ecoturismo es un tema muy fuerte. Creo yo que nuestro amigo José Cano nos mencionaba nos preguntaba si en aquellos países que han avanzado es producto de la normativa o de adopción voluntaria. Entonces, yo creo que es una excelente pregunta porque desde la óptica, yo creo que cada país, aquí vienen muchos temas, ¿verdad? La idiosincrasia, las costumbres de cada país, de cada región, va a tener un impacto definitivamente importante en su aplicación. Como yo visualizaba ayer en alguna información revisando que en Dinamarca han tenido algunos avances muy significativos, pero yo creo, por eso me gusta la pregunta, porque denotaba en el material que no era por el poder punitivo que tenía la norma de imponer un impuesto, poner una prohibición, una sanción, sino era mucho en el ámbito social, cultural y el querer de la sociedad. Acordémonos que el ESG va en el marco siempre regulatorio, pero es un marco que nace dentro de la sociedad por un mundo mejor en todos estos pilares. Entonces, yo creo que en muchos de los países europeos, obviamente sí hay temas de cultura y características, pero va muy de la mano, José, nuestro amigo José, va muy de la mano. Creo que es un tema que debe de estar normado, que debe de existir reglas claras en cuanto a las actividades y a las tipificaciones, pero definitivamente el marco regulatorio se vuelve un derecho que está vigente, pero que no se podría convertir un derecho vigente no positivo, ¿verdad? Es decir, un derecho que está vigente, pero nadie cumple, ¿verdad? Porque puede haber una norma que me imponga multas por tirar basura, por ejemplo, lo más sencillo. Pero si no hay un interés real de la sociedad de reciclar, de cuidar las calles, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestros parques, porque es donde las futuras generaciones van a vivir. Si no hay ese nivel de congruencia y de actitud social, creo que el regulador solo se va a ver, podríamos estar emitiendo normativas masíficamente, por muchas regulaciones que se puedan emitir de forma masiva, pero no va a haber un cumplimiento y no va a haber un avance si no hay un interés social, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, un poquito enfocándolo con la parte fiscal, pues como bien ya nos indicaba William y Alexander, pues esto no es un tema de gobierno, de requerimiento, esto es un tema global de la sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, obviamente, desde la óptica fiscal, y aquí empieza un poquito se vislumbra la pregunta que nos hacía nuestro amigo José Cano, tanto los gobiernos como la sociedad en su conjunto empiezan a mostrar un creciente interés en los comportamientos fiscales de las empresas. Ya ven que en muchos países exigen que haya revelación de información. Muchas veces son de las empresas o muchas veces de sus accionistas cuando son figuras de alto perfil, por ejemplo. Entonces, en los últimos años ha ido tomando relevancia las prácticas fiscales muy agresivas. ¿Qué es agresivo? Pues ahí entramos en un tema entre lo regulatorio y lo realmente socialmente responsable, en donde yo quiero pagar un impuesto, en donde realmente se está generando la riqueza y dentro del marco legal, pero obviamente puede haber un contraargumento de decir, bueno, las normativas son una economía de escala que me permiten dentro de ese marco pagar el menor impuesto posible. Eso era siempre como la típica visualización de los impuestos. Pero hoy en día ya no está solo mecánicamente el cálculo de lo que puedo y no puedo deducir, por ejemplo, para determinar mi renta imponible,
sino que ya hay una presión mediática, una presión social, que las empresas sean fiscalmente responsables y que cumplan con las prácticas, no solo dentro del marco legal, sino que también aporten a través, como lo mencionaba muy acertadamente Alex, a través de sus políticas fiscales, esas políticas fiscales vayan en sintonía con la visión, misión y objetivos de la compañía y que vayan en función de aportar al medio ambiente, de aportar a través de los proyectos sociales y a través de una gobernanza corporativa que alinee y que como ente jerárquico mayor alinee esas políticas fiscales dentro de las normas, de los criterios de ESG. Entonces, es por ello que, pues, fiscalmente, sobre todo la parte fiscal toma una relevancia dentro de ESG. Y pues quiero ya, para cerrar, agradecer también a William Mengíbar, a Alexander Kader por su tiempo, por los aportes, y agradecer al público en general por haber participado en la charla. Esperamos que hayan pues tenido un mejor empate de lo que ESG es a nivel general y un poco de la fiscalidad a nivel específico dentro de los criterios de ESG. Esperamos hayan llenado sus expectativas y pues también aprovechando invitarles para nuestro evento del 16 de febrero, donde vamos a tocar un tema de suma importancia, que es las ganancias de capital y las estructuraciones corporativas en Centroamérica, República Dominicana y Panamá, pues para que estén atentos y se pueden inscribir en la página de PwC. Muchas gracias a todos, agradecemos su participación. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, que tengan un excelente día.